Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. San Agustín y en este vídeo vamos a hablar sobre cómo estudiar de forma efectiva. Creo que es un tema muy interesante para cualquier persona, sea un sanitario o se dedique a cualquier cosa. Sobre todo es importante si cuando tienes que estudiar no dispones del tiempo suficiente porque estás trabajando, tienes que mantener una familia o las situaciones diversas en las que nos podemos encontrar. Entonces, en mi blog he hecho varios artículos sobre el tema. Entonces, he ido aquí para ver, para que el que quiera leerlos pueda ir, y es lo que vamos ahora en forma de gráfico a comentar, ¿no? Cómo usar la elaboración interrogativa, cómo estudiar con eficacia, la lectura rápida, cómo estudiar para exámenes y cómo usar la memoria para memorizar de forma efectiva. Todo gira en torno a esto de cómo estudiar con eficacia en 3 pasos. Para empezar, lo que es muy importante tener en cuenta es que parto de la base de que hay 3 puntos que tenemos claros, que son este en primer lugar, que estás en un estado mental de tranquilidad y serenidad mental, es decir, si estamos deprimidos, muy ansiosos, desquiciados, pues no podemos rendir de forma efectiva. Entonces, o aprendemos alguna técnica de relajación o aprendemos a manejar mejor nuestros pensamientos, a estar más tranquilos, o hay que pedir ayuda. No podemos estudiar si estamos totalmente descentrados. Después, que seguimos una alimentación mínimamente equilibrada y hacemos un mínimo de ejercicio físico. Esto es muy importante y también parto de la base de que esto lo tenemos controlado. Y después de que sabemos organizarnos el tiempo de forma mínimamente efectiva. O sea que esto es básico. Esto junto a la alimentación, el ejercicio físico, el consumo de tóxicos y todo este tipo de cosas que hay que evitar para rendir. Entonces, ¿cómo estudiar de forma efectiva? Entonces, yo lo que propongo, los 3 pasos que propongo en realidad son muy simples. Primero lees, después haces una pausa y después piensas acerca de lo que has leído. Esto lo puedes hacer con un párrafo, con un texto entero, o puedes hacerlo frase por frase. Eso ya con tu experiencia o dependiendo de la dificultad del texto, lo que tienes que estudiar, pues tú has de valorar cómo tienes que hacerlo. Entonces aquí el punto clave es ir haciendo pausas y sobre todo pensar. Pero cuando digo pensar, ¿a qué me refiero? Me refiero a ir haciendo preguntas que orienten nuestro pensamiento. Es como si fuéramos comentando el texto y lo vamos analizando, hacemos un análisis como si fuéramos un detective que quiere buscar indicios, huellas, sacar conclusiones, hacer deducciones, inducciones. Entonces, ¿qué tipo de preguntas tenemos que hacer? En mi experiencia hay unas preguntas básicas y esas preguntas son el qué, por qué y, por último, ¿y qué? ¿Qué quiero decir yo con estas preguntas? El qué se refiere a qué significa. O sea, cuando estás leyendo algo, cuando estás estudiando algún texto, lo primero que tienes que saber es qué significan las palabras. O sea, aquí pongo un ejemplo. Si te encuentras la palabra recidiva, o recurrente, o idiopático, o criptogenético, o la palabra que quieras, síndrome de Cushing, enfermedad de Addison, Parkinson, y no tienes ni idea, te suena a chino y no sabes lo que significa, pues utilizar un diccionario médico, un diccionario online, bueno, médico o del tema que estés tratando. Ahora con internet es mucho más fácil. Sobre todo es no memorizar de forma irracional en el sentido de aprender cosas de memoria que no sepas ni el significado de ellas. O sea, eso es básico. Parece una cosa obvia, pero es importante recordarla porque a veces me encuentro con personas que a lo mejor, sobre todo cuanto más jóvenes son, más utilizan estrategias erróneas de memorizar al pie de la letra y sin entender el significado de lo que están leyendo. Después preguntarse por qué. El por qué, esto es fundamental. Es lo que llaman elaboración interrogativa. Tú te lees una frase y preguntas el por qué. He puesto aquí una frase un poco tonta, que las ballenas son mamíferos. Entonces, haces la pregunta, ¿por qué las ballenas son mamíferos? Y entonces respondes según tus conocimientos. ¿Por qué alimentan a sus crías? Porque alimentan a sus crías con leche materna. ¿No? Es la primera respuesta que se me ha ocurrido. Seguramente habría otras. Entonces, según tus conocimientos, tú mismo vas
ampliando, vas dando respuestas. Luego sigues leyendo, vas viendo si te dan las respuestas en el mismo texto o tú amplías un poco estos conocimientos que tú vas deduciendo o preguntas adicionales que a lo mejor tú puedes buscar la respuesta por internet o en libros. La idea es buscar conexiones, hacer conexiones, reforzar las conexiones que ya tienes y buscar nuevas conexiones a base de preguntarte el porqué de las cosas. Si os vais aquí, hay otro artículo que se llama elaboración interrogativa y aquí puedes encontrar más ejemplos, ¿no? Por ejemplo, supongamos que estamos estudiando la insuficiencia cardíaca. Lo primero que nos preguntamos es qué significa esta palabra. Cardíaca ya sabemos que hace referencia, podemos deducir que se refiere al corazón. Insuficiencia es que el corazón no da de sí lo suficiente, es decir, que es poco efectivo, poco eficiente para cumplir con su función. En este caso no tiene mucho misterio. Entonces, a continuación, ya podemos deducir cosas a partir de simplemente analizar la palabra y nos podemos preguntar el por qué pasa eso, ¿no? Si sabemos que el músculo cardíaco tiene un músculo, pues podría ser que una causa, un porqué de la insuficiencia sea porque el músculo no funciona bien. Podemos preguntarnos a continuación ¿y qué? Normalmente el ¿y qué? Hace referencia a las consecuencias de lo que estamos leyendo, ¿no? Bueno, aquí pongo esto que es un poco una tontería. ¿Y qué consecuencias tiene que las ballenas sean mamíferos? Pues podemos pensar en consecuencias, leemos, paramos, pensamos, nos vamos preguntando, vamos llegando a conclusiones. En el caso de la insuficiencia cardíaca, pues qué consecuencias tendrá que el corazón sea insuficiente. Pues igual que si no llega la sangre con la suficiente eficacia, pues habrá síntomas de cansancio, habrá síntomas de palidez, habrá síntomas de debilidad, puede ser que se acumule la sangre en el corazón, se acumula la sangre posteriormente y haya dificultad respiratoria, puede haber, a lo mejor si empeora puede haber edemas, en fin, son cosas que podemos pensar, podemos deducir y después conforme vayamos leyendo podremos comprobar si nos equivocamos o si tenemos razón o no tenemos razón o podemos ampliar. La cuestión es ir leyendo, irte haciendo preguntas acerca de el significado de las palabras, saber su significado, acerca de las causas y acerca de las consecuencias. O sea, qué, por qué y qué. Aquí empieza a desarrollar la cuestión esta de la insuficiencia cardíaca, incapacidad para hacer algo, hace referencia al corazón, por qué ocurre y qué pasa. Luego, en esta parte hablo de ¿qué me recuerda esto que estoy leyendo? O sea, una palabra clave, una pregunta clave que podemos hacernos es ¿qué me recuerda esto? A veces simplemente con preguntarte esto empiezas a deducir los porqués y los qués, las causas y las consecuencias en función de lo que ya sabes. O sea, la idea es construir una red de asociaciones que te ayuden a pescar todos estos conocimientos y a establecer las conexiones lógicas que necesitas para poder aprender de forma rápida y efectiva. La cuestión aquí es ser eficiente porque no tenemos que estar perdiendo el tiempo dándole vueltas a las cosas. Entonces, en otro artículo hablo de la lectura rápida, porque la lectura rápida puede ser que tenga su utilidad, sobre todo al principio, para echar un vistazo rápido y escanear el material y detectar palabras clave, y luego, sobre todo cuando ya sabes el material, para repasarlo muy rápido. Pero a veces el problema es que se enfatiza mucho el tema de la lectura rápida y en realidad muchas veces cuando tienes que estudiar lo importante es comprender. Entonces has de saber cuándo tienes que leer rápido, cuándo lento y cuándo has de parar y cuándo has de analizar y asimilar bien el material. Entonces a veces esto no es tan fácil, no es simplemente leer rápido. Hablo del principio de Pareto, de que muchas veces lo que ocurre es que el 80% de los resultados los obtenemos con el 20% de lo que estudiamos. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. En el artículo en el que hablo del examen tipo test, hablo de una anécdota que tuve yo cuando era pequeño, en la que un examen lo tuve que estudiar en los 20 minutos del recreo y saqué mejor nota que otros exámenes en los que dedicaba muchas horas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que la estrategia que utilizaba previamente era desastrosa y la necesidad me forzó a buscar una estrategia efectiva sin proponérmelo. Entonces, si lees el artículo sobre recomendaciones para enfocar los exámenes, según sean tipo test, preguntas cortas, preguntas largas o exámenes orales, pues esto será efectivo.
Entonces al final aquí hablo de síntesis y andamiaje mental, ¿no? Aparte de analizar, el problema es que luego a veces tenemos que reconstruir estos conocimientos, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos que hacer un examen en el que tengamos que responder en forma de argumentación, sea oral o sea por escrito, o simplemente porque necesitamos tener los conocimientos para nuestra función práctica, ¿no? para nuestro trabajo. Entonces, muchas veces cada profesión o cada trabajo, cada asignatura o cada disciplina tiene una serie de preguntas básicas que nos sirven de guía, ¿no? Aquí pongo algunos ejemplos de anatomía, origo, inserto, inervación y acción, de las enfermedades, pues a veces siempre hay una serie de preguntas sistemáticas que se hacen, que esto te sirve de guía, para ir reconstruyendo los conocimientos en base a las preguntas que te has hecho anteriormente en la fase de análisis, en la fase de las preguntas del por qué y el y qué de lo que estás estudiando o leyendo. Pongo ejemplos de otras áreas, de geología, historia de la filosofía, en fin, sobre estos temas, pero bueno, como soy experto en esto no voy a extenderme. Hablo de memorización y repetición, es importante, a veces sobreaprender es interesante, ¿no? Aprender las cosas más allá y repasarlas más allá de simplemente saberlo o entenderlo, ¿no? Para que se fije más en la memoria. Pero esto que se llama distribución espaciada es súper importante, ¿no? Esto lo demostró Ebbinghaus, podéis mirar el enlace o podéis investigarlo, de forma que si vas haciendo repasos cada vez en espacios crecientes, en espacios de tiempo crecientes, esto es muchísimo más eficiente a la hora de estudiar. Y las cosas se fijan mucho más en la memoria durante más tiempo. Es decir, casi estudiando un poco cada día y repasando, y así eso lo irás fijando en la memoria. Hablo de softwares, del SuperMemo y Anki. SuperMemo creo que tiene unas versiones gratuitas, pero hay que pagar. Anki es gratuito en las versiones de PC. Sobre todo se utilizan para aprender idiomas, pero también para aprender medicina y derecho hay gente que los utiliza. Hay plugins que son interesantes. Yo utilizo uno que se llama Image Occlusion y es, bueno, aquí lo he puesto en Span-English, pero bueno, se entiende. Y es muy interesante, bueno, lo podéis echar un vistazo, pero bueno, que no hace falta tampoco ningún software ni ningún programa de ordenador para utilizar la distribución espaciada. Es simplemente lo que siempre se ha hecho de ir estudiando un poco todos los días, ir repasando de forma periódica. ¿Qué es mejor, releer o recordar? Pues aquí releer está muy bien, puedes hacer relecturas a una velocidad vertiginosa, pero lo que es más importante es el recuerdo, o sea, el recordar activamente. De hecho, en la website, en el blog o en la web de SuperMemo, dan una serie de consejos y precisamente hacen énfasis también y dan referencias científicas sobre el tema de recordar activamente. O sea, es interesante leer, pero intenta reconstruir de memoria las ideas clave de aquello que has leído y has estudiado. Si eso lo vas haciendo en los repasos en forma de distribución espaciada, eso será muchísimo más eficiente. Luego, al final del artículo, pues bueno, hago un repaso de lo que hemos hablado, leer, parar y pensar, preguntarte por el qué, por qué y qué. El por qué es la elaboración interrogativa, una pregunta que a veces puede ser muy interesante es ¿qué me recuerda esto? Y a veces puede ser una pregunta que te sirva para resumir estas tres de aquí. Luego tener en cuenta las preguntas patrón o guía de la materia o de la asignatura o del área de conocimiento que estés estudiando. Recordar hacer la distribución espaciada, los recuerdos en forma de distribución espaciada y sobre todo utilizar el recuerdo activo. Y bueno, yo creo que este es el artículo. Si vais al blog, pues podéis leerlo, imprimirlo, leerlo con un poco más de tranquilidad. Y si queréis, pues podéis leer los artículos relacionados sobre el tema de cómo estudiar. Y eso es todo, espero que haya sido útil y si no estás suscrito, ya te estás suscribiendo y compartiendo en redes sociales. Muchas gracias.